Muchachos, muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Preparados para esta clase del día de hoy? Afirmativo, afirmativo, señor instructor. Bueno, muchachos, nuevamente para todos muy buenas noches y vamos a dar inicio a esta importantísima clase de hoy. Son los temas que más me gusta y más me apasiona. Trauma torácico en APH. Vamos a profundizar eh, mucho más fuerte en este tipo de situaciones como atención hospitalaria, ¿cierto? En el trauma torácico que abarca una de las complicaciones mucho más fuertes en cuanto a inestabilidad hemodinámica de un paciente. Entonces vamos a ser como siempre muy receptivos, participativos, quiero que participen mucho, me van a regañar los de la empresa porque le metí dos imágenes fuertecitas, pero quiero que ustedes vean la realidad de las cosas. Yo siempre digo que atención hospitalaria, primeros auxilios y enfermería entra con sangre y esa es la realidad. Entonces vamos a ver dos situaciones reales, pero pues la idea es esa, la idea es que pues intervengamos mucho en esta clase, que aportemos situaciones, pregunten si hay preguntas y pues que aprendamos mucho acerca de esta importante clase del día de hoy. Entonces, los objetivos, pues vamos a aprender a identificar esas lesiones torácicas con riesgo vital, quizá un poco de léxico médico en cuanto a situaciones presentes en este tipo de cosas. Ya creo que ya debemos empezar a hablar con terminología médica como tal, ¿cierto? Pues algunos la conocen, otros la conocen, pero pues este es el momento como de empezar a tocar esa parte del léxico médico como tal, o pues de la terminología que podamos ejecutar una evaluación sistemática del daño torácico o de las lesiones torácicas y sobre todo que aprendamos cómo aplicar esos protocolos de manejo inicial crítico, porque siempre que vamos a hablar de un trauma torácico y si es un trauma torácico grave, pues vamos a hablar siempre de un traslado crítico o de una situación crítica para el paciente como tal. Entonces, esos son como esos objetivos primarios de la clase de hoy, ¿cierto? Pero pues, ¿cuál es la importancia del tórax en como en esta rama de la atención prehospitalaria o de los accidentes de tránsito? Pues, cuando hablamos del tórax, hablamos de toda la cavidad torácica del pecho, ¿cierto? Eso es el tórax, ¿cierto? Y pues ahí están que los pulmones son los encargados de ese intercambio gaseoso y la oxigenación, ¿cierto? De producir y enviar ese aire y ese oxígeno que necesitamos para todo el cuerpo, ¿cierto? No solo para la parte principal, sino para todo el cuerpo. Si no hay una correcta oxigenación de sangre, pues simplemente no hay vida. Entonces, los pulmones son esa cavidad o ese órgano que se encargan del intercambio gaseoso y la oxigenación celular completa o crítica como tal. También se encuentra el corazón, que es la bomba, es el órgano principal en la parte de la cavidad, ¿cierto? Que es el que se encarga de hacer la perfusión sanguínea, ¿cierto? De bombear la sangre por todo el cuerpo. Eso es el corazón. Y también hay unos grandes vasos venosos y arteriales, ¿cierto? Que son también los conductos encargados de transportar todo el flujo masivo de sangre y el retorno, no solo de impulsarlo, sino de retornarlo, ¿cierto? Al cuerpo, ¿cierto? Al cerebro, al resto de órganos del cuerpo. Entonces, grandes vasos, corazón y pulmones abarcan la cavidad torácica, ¿cierto? Toda la parte torácica, ¿cierto? Entonces, lo importante y que entendamos del tórax es que compromete tanto la respiración como la circulación. Y es aquí donde abarca la importancia de conocer o de entender la cavidad torácica como tal. Entonces, que abarca y compromete absolutamente toda la parte respiratoria y en muy amplio espectro la parte circulatoria, pues, porque obviamente está donde está la bomba, que es el corazoncito, y los grandes vasos arteriales y venosos, que son los que se encargan de transportar y de retornar la sangre al cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de traumatismo torácico, ¿cierto? Son esos mecanismos por los cuales se lesiona el tórax, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de trauma de tórax, trauma cerrado o trauma penetrante. ¿Qué sería un trauma cerrado? Pues
como la aplicación de energía o el golpe o el totazo, como lo queramos llamar, la acción por la cual el tórax sufre un golpe y ese golpe puede generar una lesión interna, ¿cierto? La cual, pues ya decimos que puede afectar el pulmón, el corazón, los grandes vasos, ¿cierto? Fracturas costales también, que puede ser causado por accidentes de tránsito, por caídas de altura o por impactos directos, ¿cierto? Que pueden ser impactos, pues, corporales o pueden ser causados por objetos contundentes como tal. Eso sería un trauma cerrado de tórax, ¿cierto? Y después esa aplicación directa en la cavidad torácica, pues que no rompe la piel, ¿cierto? Y un trauma penetrante de tórax, ¿cierto? Que eso ocurre cuando el objeto atraviesa la cavidad torácica, que puede ser por heridas de armas cortopunzantes, que es el más común en trauma penetrante de tórax, la herida por arma cortopunzante, heridas por armas de fuego, proyectiles por armas de fuego o empalamientos accidentales. Cuando hablamos de empalamiento es cualquier objeto no arma blanca que penetra la cavidad torácica, ¿cierto? En un accidente de tránsito, una lata atravesó el tórax o un árbol entró por la ventana y atravesó la cavidad torácica del paciente, etcétera. Entonces, mecanismos de lesión, trauma cerrado o trauma penetrante. ¿Claro? ¿Entendemos la diferencia hasta aquí, muchachos? Para que vayamos viendo pues como las diferencias de lo que es el tórax, ¿cierto? Trauma cerrado, que es la acción mecánica indirecta o directa, ¿cierto? Que puede lesionar el tórax, pero pues que no tiene una herida abierta evidente. O el trauma penetrante, que es cuando hay una herida por objeto cortopunzante, por arma cortopunzante, por proyectil de arma de fuego o por cualquier tipo de objeto que se introduzca en el tórax. Grandes diferencias, misma complejidad, para que lo tengamos en cuenta. Vuelvo y repito, trauma cerrado de tórax es una lesión grave. Entonces, ¿cuáles serían esas principales amenazas para la vida? Aquí les pongo una imagen, ¿cierto? De una toracotomía de emergencia en un paciente realizada para poder estabilizar directamente el tórax. Es una toracotomía de emergencia o que se hace una toracotomía en campo quirúrgico sucio, pues que se hace para estabilización torácica directa o para, como lo ven en la imagen, introducir el dedo en la arteria pulmonar para poder parar una hemorragia mientras se hace pues la estabilización del paciente quirúrgicamente hablando. Entonces, las principales amenazas a la vida pueden ser un neumotórax simple, que es un neumotórax. Cuando hablamos de neumo, es de aire, muchachos, neumo, aire. Simple o atención. Neumotórax simple es cuando a raíz del golpe se crea una cavidad de aire entre la parénquima del pulmón, ya ahorita les explico qué es parénquima o parénquima, y se crea una bolsa de aire, eso se llama neumotoras, y eso hace que el pulmón se oprima y no lo deje expandir completamente, ¿cierto? Entonces produce una tensión interna y hace que la persona sienta ahogo o que pues no puede respirar correctamente. Hemotoras, cuando hablamos de hemotoras, hablamos de sangre, es decir, hay una hemorragia en la cavidad pulmonar, en la pléula pulmonar, y puede ser masivo o puede ser encapsulado, ¿cierto? Entonces, esa hemorragia sanguínea en el tórax produce el hemotórax, que es la cavidad se llena de sangre. ¿Listo? Entonces, neumotórax, aire, hemotórax, sangre. Tórax inestable es cuando hablamos de una lesión en el tórax directa que hace que se colapsen o que se fracturen las rejas costales o la parte del esternón y se vea la deformidad del tórax como tal. Es decir, se ha abierto o fracturado, no abierto, sino pues, también puede ser el tórax inestable abierto, la cavidad pulmonar y eso, la cavidad torácica, pues, y eso produce que el pulmón como tal colapse, ¿cierto? Puede estar acompañado de neumotoras y de hemotoras a la vez. Eso se llama un tórax inestable. Contusión pulmonar, pues un golpe, ¿cierto? Un golpe en la parte pulmonar que puede crear una contusión. Esa contusión puede ir generada de fracturas que al respirar pueden provocar dolor si hay una fractura perdón, se me fue, un aplastamiento costal, ¿sí? O un vencimiento de una de las costillas y eso produce también una contusión. Y el tórax puede causar también un taponamiento cardíaco, cuando hay una afectación directa, el golpe fue tan fuerte que hay una afectación del corazón, como vemos ahorita, de lo que está ubicado, también puede haber un taponamiento cardíaco. Entonces, esas son las principales amenazas para la vida en el caso tal de un neumotórax como tal.
¿Alguien quiere preguntar algo, hacer algún aporte? Los escuchamos, muchachos. Un ejemplo, profe, si llega a tener fractura de las costillas y la costilla llega a afectar el pulmón, eso viene siendo. Un tórax penetrante. Un trauma de tórax penetrante por la misma cavidad torácica, por la misma costilla. Generalmente, las costillas no se incrustan en el pulmón, generalmente, pero si el trauma es muy fuerte, esas costillas pueden presentar una deformidad e incrustarse en el pulmón, ¿sí? Pero sí puede, sería un tórax penetrante, un trauma de tórax penetrante por la misma cavidad ósea. Wilmer, buenas noches. Profe, buenas noches. También puede haber hemoneumo, ¿no? Sí, señor. Neumotórax. Sí, pueden ir acompañados, como decíamos ahorita, pueden estar acompañados los dos, hemotoras y neumotoras. Y eso sería una complicación mucho más grave. Puede haber hemoneumo en un solo pulmón o puede ser bilateral. Entonces, eso depende mucho de la evaluación que hagamos en el momento del recogimiento del paciente o de la evaluación del accidente y pues obviamente viendo la cinemática del trauma y ojalá observando toda la cavidad torácica del paciente porque esto es muy de mucha observación y ahorita vamos a ver qué tipo de cosas podemos visualizar en este tipo de situaciones. Entonces, muchachos, las principales amenazas, como les decía ahorita, pues el hemotórax, el tórax inestable, la contusión pulmonar y un taponamiento cardíaco. ¿Listo? Seguimos. Neumotórax o colapso pulmonar. Neumotórax, ¿cierto? Hablamos de aire como tal. Entonces, es la presencia de aire en el espacio pleural. ¿Qué es el espacio pleural? La pleura es lo que recubre todos los pulmones, los pulmones. La pleura es como es como una especie de telita, ¿sí? Que recubre toda la parte pulmonar, se llama la pleura, ¿cierto? Entonces, esa pleura lo que hace es que se llena de aire, ¿sí? Hay un espacio, una fuga de aire, ¿sí? Cuando hay una fuga de aire, una manguera, ¿sí? Y eso forma unas bolsas que se llaman neumotoras como tal. ¿Cierto? Entonces hay un colapso, hay un oprimiento, como ustedes ven ahí, el pulmón no se puede expandir completamente, ¿cierto? Y por eso colapsa el pulmón completamente. Puede ser total o puede ser parcial. La parénquima pulmonar, como les decía a ustedes ahorita que les iba a explicar qué es la parénquima pulmonar, es ese tejido funcional y esencial en el pulmón. Generalmente está, digamos que, compuesto por los alveolos pulmonares. Y entonces, y son esos pequeños saquitos de aire, ¿sí? Los alveolos son los que se encargan de hacer el intercambio gaseoso, son los pequeños sacos de aire que se conocen como parénquima pulmonar. Se afectan las parénquimas pulmonares y eso hace que el pulmón empiece a colapsar. ¿Sí? Entonces no tiene una correcta expansión del pulmón y eso hace que el pulmón empiece a colapsar. Signos críticos, clínicos graves para este tipo de situación de neumotórax es una disnea súbita. ¿Qué es disnea? Pues falta de perfusión respiratoria. El paciente está disneico, no puede respirar completamente, ¿cierto? Dolor torácico, el dolor es muy fuerte porque le va a causar una opresión en el pecho, tipo, tipo sensación de paro cardíaco, aunque pues digamos, tipo sensación, pero obviamente esa disnea sin control a futuro puede causar un paro cardíaco. ¿Sí? O sea, el neumotórax, si el pulmón colapsa completamente y solo está utilizando el 50%, la respiración va a ser muy poca en ese paciente y esto va a producir un posible paro cardíaco en el paciente. Por eso la suplencia de oxígeno es muy importante en este caso y la posición del paciente también es muy importante, que ya vamos a ver ahorita esa parte. Los ruidos respiratorios en el paciente van a ser solo en un pulmón, pues es decir, el otro pulmón se va a sentir colapsado y el ruido respiratorio va a ser mucho más grave en la parte derecha. Cuando hablamos de grave es que va a ser mucho más fuerte, depende si es derecho o izquierdo, ¿no? Si el pulmón está colapsado a la izquierda, pues el derecho se va a sentir con inspiración y expansión mucho más fuerte y la respiración va a ser mucho más forzada. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, aportes. Profe, yo Cuéntenos, creo Wilmer. que, Henry, cuente, Henry. profe, yo creo que, digamos, en prehospitalario uno encuentra muy frecuentemente estas lesiones en accidentes vehiculares, especialmente cuando los ocupantes no llevan los cinturones de seguridad y los accidentes en moto, ¿no?
porque el tórax es bastante, digamos que propenso a esas lesiones, ¿no? Yo, Sí, pues, digo, nosotros en prehospitalario debemos ser expertos es en detectar los signos y síntomas de un daño, porque pues la única que le queda a uno es transportar rápidamente a un lugar adecuado, ¿no? Eh, Tristemente, cuando son accidentes lejos de un nivel alto, pues el paciente tiene poca probabilidad, ¿no? Al menos cuando uno no tiene las herramientas, digamos, avanzadas dentro de, dentro de lo que lleva uno ahí en el transporte. En el caso de Bogotá, a veces el médico regulador ni siquiera autoriza una descompresión de un neumotórax a tensión, sino que lo hacen de forma intrahospitalaria, señor instructor. Muchas gracias. sí. Ahí iba pues a hacer un pequeño paréntesis referente a lo que dice Henry. Muchas gracias, Henry, por la apreciación. Sí, tiene toda la razón. Pero la importancia de cuando detectamos un neumotórax es que la descompresión de ese pulmón o la maniobra es muy sencilla de hacer, que es la introducción de un catéter por la tercera vértebra y eso va a hacer que el aire salga, que el aire fluya, ¿sí? Y pues el pulmón empieza a descompensarse. Pero es un procedimiento invasivo que solo se puede hacer médicamente. Lo bueno de detectar un neumotórax es que en cualquier hospital de primer nivel, cualquier médico puede hacerlo, que esté capacitado, que quiera hacerlo. Es un procedimiento invasivo en el paciente, digamos que sencillo entre paréntesis, pero que pues al proceder nosotros como APH no podemos hacerlo en Colombia, ¿no? Colombia, claro, porque pues es un entrenamiento que se realiza, la descompresión de neumotórax se realiza en atención hospitalaria de otros países directamente en el sitio, y eso descompresiona y eso ayuda en la recuperación del paciente. Pues es una descompresión parcial, pero pues acá en Colombia no, acá en Colombia se debe trasladar el paciente lo más rápido posible a un centro asistencial. En este caso, un primer nivel puede servirnos para la estabilización del paciente pues, prioritariamente si detectamos un neumotórax, porque pues con esa maniobra podemos descongestionar el tórax del paciente. Eh, digamos que la atención que nosotros podemos hacer como APH es tratar de suministrar oxígeno, que ahorita vamos a ver pues cómo es el, el proceder del APH como tal, pero pues adelanto que el suministro de oxígeno puede ayudar muchísimo porque el oxígeno directo ayuda a que el intercambio gaseoso, así sea parcial, se realice de una mejor manera eficiente. Entonces, importantísimo, muchachos, la diferencia para que vayamos entendiendo de neumotoras, que es aire en la cavidad pulmonar que hace que colapse el pulmón. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o aporte, muchachos? Bueno, ahora vamos con el neumotoras. Atención, o neumotoras como tal, que es el aumento masivo de la presión intratorácica, pues con el colapso pulmonar. Es decir, cuando hablamos de neumo es que, así como lo ven ustedes en estas imágenes, el, el pulmón, perdón, hay una hemorragia sanguínea dentro de la cavidad de la pleura y dentro de la parénquima pulmonar y se empieza a llenar de sangre, ¿cierto? Entonces, ustedes vemos que es un neumotoras parcial cuando simplemente está una parte superior del pulmón y el paciente aún puede respirar con dificultad, ¿cierto? Pero el paciente aún está utilizando su pulmón, ¿sí? Con una dificultad y con un dolor muy progresivo, bastante fuerte, y se va a escuchar que el pulmón está haciendo como una especie de barrido, se llama un sonido de barrido, que es cuando se oculta y el paciente se escucha como cuando llegan las olas del mar, un barrido acuoso, como cuando tú tienes una bolsa llena de agua y la mueves. Ese sonido es un sonido de barrido en el caso pulmonar. Neumotoras completo es cuando toda la cavidad pulmonar por la parte trasera o frontal o trasera se llena completamente. Ya el oprimimiento del pulmón es mucho más severo, el dolor se aumenta significativamente y el paciente empieza a presentar una dificultad respiratoria muy, muy, muy marcada. El neumotoras, atención, puede ser causado por lo que se dice el compañero, se fracturó una costilla, la costilla lesionó la pleura y eso generó un derrame, en un neumotoras, un derrame de sangre en la cavidad torácica. Y el neumotórax total o hidroneumotórax es cuando, lo que decíamos ahorita el compañero, que puede estar acompañado de los dos, bueno, un neumotórax y un hemotórax a la vez, y esto produce el colapso completo del pulmón, el pulmón en el paciente y el riesgo inminente de muerte porque la falta de expansión y comprensión no va a crear o no va a generar oxígeno. Entonces,
Los métodos de emergencia, al igual que con el neumotórax, el neumotórax, que es la descompresión por medio de un catéter, ¿cierto? En el caso del pulmón, lo que se hace es un drenaje. ¿Se han visto los tubos a tórax? Si pues han tenido oportunidad de ver los tubos a tórax, es cuando se introduce un tubo en la parte lateral del pulmón del paciente y ese tubo va directamente a donde está el derrame y por ahí va a empezar a drenar esa sangre. Entonces se llama un tubo a tórax. El drenaje también se puede hacer de emergencia si en el caso tal el paciente esté lejos, pero solo lo puede realizar un médico. Si un médico entrenado pone un tubo a tórax en el paciente en el momento de la situación, ese paciente puede tener una recuperación mucho más fuerte o al menos una estabilización para el traslado del paciente. Sí contamos con un médico, pero en el caso de nosotros como APHs, lo que tenemos que hacer es tratar de estabilizar ese paciente lo más pronto posible, suministro de oxígeno con máscara y no renalación, tener listo el BBM o el AMBU en el caso tal de que el paciente colapse o el paciente entre en estado de shock por el neumotórax como tal y obviamente suplir la necesidad de oxígeno con el BBM, haciendo una reanimación pulmonar del paciente lo más rápido posible y trasladar a ese paciente para una intubación y una inserción de un tubo de drenaje lo más pronto posible. Cuéntenos, Henry. Profe, mire que el tema es bastante interesante y uno aquí encuentra muchos pacientes por la situación del país, ¿no? Digamos que aquí Sí. en la parte de la ciudad hay mucho atraco en donde hay punción con arma cortopunzante o por arma de fuego en la parte del tórax. Eh, lo mismo que pues trauma de guerra por, digamos, explosiones, ¿no? El tórax sufre mucho daño en esa clase de accidentes. A veces nos ha tocado responder incluso hace muy poco una persona llegada a nuestro grupo sufrió un atraco y fueron 3 puñaladas precordiales, ¿no? Lo salvó Uf, que una patrulla de la policía que llegó no esperó la ambulancia, sino lo empacó y lo llevó al centro médico más cercano, ¿no? Un muchacho de 24 años siempre tuvo como pos- eh, una posquirurgia de como de unos 4 o 5 meses, pero el tema es bastante interesante porque a uno le toca, digamos, entender que lo que necesita a veces el paciente es gasolina, ¿no? Transportarlo a un lugar adecuado rápidamente. Muchas gracias, profe, muy amable. exactamente, Henry. El neumotórax se presenta muchísimo por la acción de objetos cortopunzantes, por una puñalada, para que lo leemos así. Y en el caso que cuenta Henry, cuando hablamos de precordial, es en la zona céntrica del pecho o en la zona en la que está el corazón, se considera una zona precordial, y cuando hay una punción en esa zona, el corazón se afecta. Entonces, muy pocas personas se salvan de una punción precordial, ¿sí? Que se lesione la parte del corazón. El corazón funciona como una bombita, ¿no? Y si esa bombita tiene una fuga, pues por ahí hay un drenaje grandísimo de sangre y es muy complicado que una persona con una punción precordial o con una herida por arma cortopunzante en la región precordial tenga una recuperación. Gracias a Dios, el caso que les cuenta el compañero Henry tuvo una resolución feliz porque no todos pueden contar ese cuento. Y más que fueron varias heridas. Pero como dice Henry, muy cierto, el neumotórax se presenta muchísimo en estas situaciones, pues obviamente hay la punción o la penetración y la afectación directa del pulmón y eso va a llenar ese pulmón de sangre y ahí está un neumotórax. Digamos que cuando el neumotórax es parcial o encapsulado, que llamamos, la dificultad respiratoria, el dolor sobre todo es una manifestación muy fuerte de este tipo de lesiones y eso nos puede dar un lapso de tiempo para llevar el paciente, pero cuando tenemos un neumotórax total, en el caso tal como dice Henry de las explosiones, la última que hubo ahorita en el Cauca hubo lesiones directas de este tipo, porque la onda expansiva es como si le dieran un golpe directo en el pecho y eso produce colapso completo de la parte y puede ir acompañado de neumotoras y de motoras a la vez. Entonces, son situaciones en las que nos vamos a encontrar muy comúnmente, ¿cierto? Pero pues entendamos que toda situación de trauma torácico cerrado o abierto, penetrante, siempre se va a considerar una emergencia vital, una urgencia vital
y ese paciente debe ser trasladado lo más rápido posible en las condiciones estables, las más adecuadas posible, al centro asistencial más cercano. Ojalá que ese centro asistencial sea un nivel superior, si no, pues al menos la estabilización en un primer nivel y un traslado de un paciente mucho más estable en otras condiciones. Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. ¿No? Vale. Profe, Seguimos entonces. Dígame. Cuente, Wilmer. Profe, no sé, acá en la ciudad de Pasto hay lesiones que son de bastante cuidado y saben ser mortales cuando les dan con esa famosa chupacabra, horas anterior o posterior. Chupacabra, ¿qué es eso, Wilmer? Instruíganos porque no lo conocemos. La Por famosa favor. armarada, chuzos como varillas largas que les hacen filo para hacer Ah, daño. uy, carajo. Eso es una nueva modalidad, no la conocía. Carajo, sí, es que es complicado. Y sí, claro, esas lesiones, aparte que son objetos gruesitos, ¿cierto? Y van a producir un daño mucho mayor. Y si la penetración en el pulmón es, imagínese el tamaño de eso, pues obviamente la hemorragia y la lesión va a ser prácticamente incontenible. Mau, ¿nos ibas a decir algo? No, que tal chupacabra no lo había escuchado tampoco. Ah, bueno, sí, digamos que hay apreciaciones para ciertas cosas, pero bueno, es una varilla, como dice Wilmer, una varilla con punta con lo que utilizan para hacer daño. Uy, Dios mío, gravísima esa parte. Bueno, hemotórax y tórax inestable, ¿no? Cuando hablamos de un tórax inestable, ¿cierto? Es esa fuerza externa que produce las fracturas y colapso de la reja costal como tal. Ese tórax inestable, digamos que hace esa acumulación de sangre en la cavidad pleural, pues, o en la parénquima pulmonar como tal. Choque hipovolémico, que es esa falta de aire que produce el choque en el paciente por falta de respiración también y por pérdida de sangre como tal. Y eh, la percusión torácica, pues obviamente va a ser muy inestable. Puede ser que un pulmón se esté abriendo completamente o expandiendo completamente y el otro esté completamente colapsado. O si ustedes ven la imagen que les estoy poniendo en este caso, es cuando las costillas se fracturan y parte del pulmón sale por esa cavidad. Entonces usted puede observar esa cavidad o esa deformidad en la inspiración y la expiración. Usted es evidente que el pulmón está por fuera o que la cavidad pulmonar está por fuera de la reja costal porque se evidencia, se ve la inhalación y la exhalación con el movimiento por fuera de esa cavidad. Y eso es un tórax, un hemotórax y tórax inestable. Puede ser un tórax inestable solamente por cuenta del hemotórax o también puede estar neumotórax y hemotórax presentes a la vez. Entonces, las fracturas costales pueden ser múltiples y la pérdida de la integridad de la pared torácica que puede ser en la parte central del esternón o puede ser en la parte lateral costal, derecha o izquierda o superior clavicular, también puede ser por esta parte. Cuéntenos, Henry. Profe, mire que recuerdo un caso que llegó al hospital militar en el que hacían, digamos, percusión y sonaba como si tuviera líquido dentro del tórax, ¿no? Al momento de Ujú. hacer el RX de ese soldado, lo que traía era una granada ahí metida de esas le había impactado y no había explotado, ¿no? Pues por así decirlo. Incluso tocó hacer como un procedimiento ahí en el parqueadero para poder, digamos, asegurar el área y Mm. extraer de forma, pues, segura esa granada ahí que llevaba el hombre como un cuerpo extraño dentro del cuerpo. Pero pues, al hacer la percusión y toda esa cuestión, sonaba como si estuviera lleno de líquido el paciente, ¿no? Entonces ellos estaban creyendo que era un hemotórax y al momento de tomar el RX se dieron cuenta del regalito que traía el hombre ahí metido. Tenaz, tenaz. Yo tuve la oportunidad en el Catatumbo, cuando estuve con la Cruz Roja, de atender fue una evisceración de un soldado no, sino de un guerrillero, bueno, además un integrante del grupo al margen de la ley, que lo dejaron tirado. Nosotros estábamos haciendo una labor de barrido por parte de la Cruz Roja en un enfrentamiento que hubo y nos encontramos con la evisceración. Lo que hicieron fue que introdujeron una granada de fragmentación dentro
del intestino del paciente, sí, que obviamente estaba eviscerado y estaba vivo, ellos mismos le hicieron pues el anidamiento del intestino, pero en ese anidamiento nos dejaron a nosotros el regalito que fue una granada. La idea de ellos era que cuando levantaran el paciente y por el movimiento de la granada no sé cómo es que se llama eso, bueno, se saliera del seguro y estallara. Afortunadamente, en el momento de la manipulación del paciente nos dimos cuenta de la granada y pues obviamente la reacción de nosotros fue retirarla lo más segura posible y entregarla a las fuerzas militares porque no alcanzó a sufrir pues a salirse el seguro de esa granada. Pero esas son condiciones en las que uno dice, ¿qué puede pasar? En el caso que dice Henry, pues no estalló la granada y estaba incrustada, imagínense ustedes en el ámbito médico sacando esa granada y esa vaina estalle, ¿cuántos muertos habrían? Tenaz. Este país es de locos, pero bueno, muchachos, son cosas en las que uno en esta labor se va encontrando y va viendo uno situaciones en las que uno dice, por Dios, ¿es posible que esto pase? Sí. En esta parte, los que ya tenemos experiencia y los que van a empezar, se van a encontrar con situaciones en las que uno dice, pues pucha, sí, puede pasar, claro que sí, todo en la viña del Señor, estamos en Colombia y aquí todo puede pasar. Entonces seguimos, muchachos, con el tórax inestable. Decíamos que las fracturas costales pueden ser múltiples y eso puede desencadenar que el pulmón es como si fuera una bolsa, ¿cierto? Que se expande y se contrae y ella puede tomar la forma de esas fracturas y salirse. Al momento de salirse también se puede lesionar y puede generar aún más neumotoras o hemotoras visibles y obviamente complicar aún más la situación. Recordemos que la reja costal, el esternón, y la reja costal superior e inferior son los que protegen esos órganos, los que hacen que el pulmón se expanda y se contraiga y que ellos no salga de su cavidad, son esas costillas. Entonces, si ellas se fracturan, pues obviamente el pulmón va a empezar a salir por todos lados y esto va a ser digamos que la respiración no va a ser paroxística, es decir, no va a ser paralela, sino que va a haber una exhalación completa, el dolor en el paciente va a ser exageradamente fuerte porque esto produce un dolor muy fuerte y sobre todo la inestabilidad del paciente es muy, muy fuerte. Entonces, signos de alarma en este tipo de situaciones, el movimiento de la respiración y expiración no va a ser paradójico, es decir, si yo estoy observando el pulmón acá se puede hundir y acá puede expandirse, ¿sí? O sea, el movimiento, lo que no es paradójico, no es común, no es normal, entonces yo puedo observar ese movimiento y en la observación de ese movimiento puedo determinar que hay un tórax inestable. Obviamente, a veces es muy evidente el tórax inestable por la forma o la deformidad que puede presentar el tórax o la cavidad torácica. Esto es muy recurrente a este tipo de lesiones como tal, pero pues la idea es que nosotros como APH simplemente con la evaluación visual y con los signos que el paciente presenta, pues podemos determinarlo. La contusión pulmonar progresiva, digamos que el golpe fuerte en la cavidad torácica, el cual no nos evidenció a nosotros una deformidad torácica, ¿cierto? Entonces, se lesiona el tejido como tal, lo único que puedo observar es un enrojecimiento bastante fuerte, una equimosis muy fuerte, enrojecimiento, quizá una pequeña hemorragia superior, como cuando hay un golpe y el morado, digamos que lo llamamos así, ¿cierto? Provoca una hemorragia alveolar. Los alveolos pueden tener una pequeña hemorragia por el trauma, eso puede producir que el paciente respire con dificultad y con dolor, ¿cierto? Y el edema se puede evidenciar inmediatamente, se puede evidenciar la edematización o el morado, ¿cierto? O la perfusión presente inmediatamente, ¿cierto? Entonces, eso es una contusión fuerte, puede ser una contusión fuerte o una contusión leve. Puede causar una falla en el intercambio gaseoso, es decir, si el pulmón se golpea, no hay fractura, pero hay ruptura de alveolos, también puede mostrar una dificultad en la respiración. ¿Cómo puedo identificar este tipo de situaciones? Con la auscultación del paciente. Al momento de auscultarlo, yo puedo sentir ruidos crepitantes o ruidos de sibilancias. ¿Qué son sibilancias? Ya lo habíamos dicho, que son sonidos que producen como de silbido o como de aire fluyendo produciendo una sensación de silbido en la parte pulmonar. Esto también se puede evidenciar cuando un paciente es asmático y ustedes lo escuchan respirar y se escucha como una especie de silbido en la respiración. Esas sibilancias también pueden ser causadas en este tipo de cosas, ¿cierto? Las crepitaciones es cuando se escucha como cuando usted arruga un papel en la parte interna del pulmón. Esos son sonidos crepitantes. El monitoreo crítico de este caso de pacientes es vital
obviamente la saturación de oxígeno va a jugar un papel muy importante. La vigilancia es estricta en el paciente en cuanto a la perfusión del pulmón, cómo está respirando el paciente, si respira con dificultad, si respira con dolor o si la respiración es constante y paralela. ¿Sí? Y pues obviamente como es la mecánica ventilatoria del paciente, que la respiración sea continua y sea paroxística, que sea equivalente. Inmediatamente detecto que el paciente empieza a bajar la saturación de oxígeno, a presentar dificultad a respirar, inmediatamente el monitoreo con oxígeno. Si la saturación está por encima del 95-96%, la falla, la suplencia de oxígeno es irrelevante. Pero si el paciente empieza a bajar saturación de oxígeno, inmediatamente máscara de no reinhalación y traslado inmediato del paciente. Una contusión pulmonar se me puede convertir en una situación grave en el momento de la evaluación del paciente. El tiempo va a marcar diferencia en este caso. No quiere decir que la contusión no sea catalogada como una urgencia vital. Vuelvo y repito, si el paciente tiene un golpe en el pecho y el paciente presenta un poco de dificultad respiratoria, es inmediatamente un traslado para nosotros. Siempre va a ser un traslado en urgencia vital. Así el paciente esté con una saturación de 95% de oxígeno y el paciente me esté hablando, pero si la respiración del paciente o yo evidencio el trauma en el paciente, evidencia la equimosis, inmediatamente trasladen a ese paciente lo más rápido posible porque es un paciente que posiblemente, ojalá que no, pero posiblemente se me puede complicar, se le puede venir un neumotórax, puede haber una pequeña hemorragia que se me está ampliando y no me he dado cuenta y eso va a hacer que el paciente se me choquee y me colapse en este tipo de situaciones. Entonces, muchachos, siempre el tiempo va a ser primordial en este tipo de situaciones. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes. Profe, mire que pues nosotros trabajamos como primer respondiente y digamos que nuestra labor es bastante básica, pero uno a veces cuando ya hace el X a B y llega a B, uno hace una pregunta y es: ¿el paciente respira? Entonces, pues puede estar respirando y la segunda pregunta que uno debe hacerse es: ¿cómo respira? ¿Sí? Y la tercera que uno hace es si pasado un tiempo, 5 o 10 minutos, va a seguir respirando, ¿no? Porque inicialmente uno lo encuentra incluso haciendo ruidos respiratorios que no son una respiración, que no está haciendo un intercambio y uno asume que el paciente está respirando, pero no se hace la pregunta de cómo respira y si sí está haciendo ese intercambio gaseoso que se requiere dentro del proceso respiratorio. Muchas gracias, profe. Exacto, Henry. Ahí tocaste el tema primordial. Por eso es tan importante en el XABS, en la parte de circulación y respiración, en la B y en la C, que el paciente ventile. Y ahí es donde la importancia de la abertura o pues de la vía aérea permeable para el paciente, porque eso va a ayudar a que el paciente respire de una mejor manera. Lo que dice Henry muy cierto, empezamos a hacer la evaluación cefalocostal del paciente, el paciente no tiene hemorragias, tuvo un trauma craneoencefálico leve y un trauma cerrado de tórax, está respirando en el momento, listo, yo pasé a los otros puntos, pero cuando me quise devolver el paciente me entró en paro respiratorio, porque no analicé la situación a profundidad, y por eso siempre les digo a ustedes muchachos, nosotros como APH siempre tenemos que ir un paso adelante, lo que posiblemente puede pasar y en este caso del trauma cerrado de tórax o el trauma cerrado de abdomen, porque pueden ser los dos a la vez, la revaloración del paciente constante es fundamental para una pH o un traslado de un paciente, porque son situaciones que pueden estar estables en el momento y que al cabo de los minutos el paciente me puede presentar una complicación mucho más grande. Por eso es tan importante desde el inicio la vía ventilatoria o pues la vía aérea permeable para que el paciente tenga una perfusión sanguínea y una perfusión ventilatoria mucho más adecuada. Entonces, excelente apreciación de Henry. Bueno, entonces, bueno, démosle paso a Wilmer y ya damos la evaluación. Cuéntanos, Wilmer. Profe, a lo que me refería con el daño con estas armas hechizas, es que nosotros en una ocasión íbamos pasando y precisamente hubo una agresión. Una fue por vial y 2 toras posterior. Pero créanmelo, profe, que no nos dieron ni 10 minutos y el paciente No. falleció. Y la incisión por donde hicieron la herida, pero es un puntico, la herida es muy diminuta, pero el daño que ocasiona es letal. Sí. Sí, es que esas lesiones, digamos, torácicas, por objeto cortopunzante y afecta
esas zonas pequeñas o precordiales, como lo decía ahorita Henry, no da tiempo de absolutamente nada. El paciente colapsa, porque sí, por más maniobras que nosotros realicemos en el paciente va a ser muy complicado. Pues ahí, en ese caso, iniciaré una RCP si es el caso, y si el paciente pues no reacciona, Dios lo bendiga. Es la realidad de la vida, nada que hacer. Pero sí, hay situaciones en las que no da tiempo ni siquiera de actuar. Es muy complicado, pues, determinar el ángulo de penetración y sobre todo las afectaciones de este tipo de situaciones. Evaluación clínica y sistemática de este tipo de situaciones en trauma cerrado de tórax o trauma abierto de tórax por penetración. Entonces, la inspección. ¿Qué es la inspección? Lo que yo voy a observar en el paciente. La simetría torácica, si el tórax se está expandiendo y se está haciendo la inhalación y la exhalación de manera paroxística y sistemática, ¿sí? Si estoy evidenciándolo o evidencio que el paciente tiene un colapso de tórax inestable y todo lo que tiene que ver. Si hay heridas o hematomas, si hay heridas penetrantes de entrada y de salida, muchachos, importante siempre ver eso, herida penetrante de entrada y de salida, o si hay hematomas o hay protuberancias con equimosis en el paciente. Y la ingurgitación yugular. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y si quieren investigar un poquito sobre la ingurgitación yugular, háganlo, muchachos. Y esto es simplemente es la dilatación visible de las venas, la perfusión cuando se dilatan, se expanden, ¿cierto? Esas venas del cuello, específicamente pues la yugular, ¿cierto? Y importantísimo que tengamos en cuenta este tipo de situación. Si yo evidencio que se empezaron a expandir esas venas en el trauma, eso es una situación grave en el paciente que está presentando una lesión grave. Uy, una mujer. Mayerly, buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, ¿cómo fue que dijo la palabra esta? Ingurgitación yugular. Lista. Ingurgitación yugular. Si quieren profundizar más en el tema es muy importante, pero a la inspección del paciente en un caso de trauma cerrado de tórax, esa ingurgitación yugular es cuando yo observo que se están expandiendo, ¿sí? Se está volviendo muy visible la parte venosa del paciente en el cuello. Y esto es una aceleración del trauma torácico porque la circulación está haciendo que el retorno venoso del paciente no se esté dando de manera correcta, entonces las venas van a empezar a expandirse. Cuéntenos, Henry. Profe, mire que usted toca un tema muy importante que a veces uno en la inspección del paciente pasa, digamos, por alto, y es que cuando uno llega a ver en la evaluación primaria, uno tiene que exponer el tórax del paciente. Y ojo, no es solo la parte que uno está viendo como cuando tiene el paciente boca arriba, sino también mirar la espalda. En algún momento, en algún traslado, llevaron un paciente, iba descompensado, y era que le habían evaluado la parte posterior, pero no la parte anterior. Y cuando lo entregaron en el médico y lo giraron, se dieron cuenta que por ahí estaba el descompense. Entonces, la inspección, o sea, palpar, mirar y lo que usted dice, verificar visualmente qué es lo que tiene el paciente es importante. Gracias, profe, muy amable. Exactamente, también puede haber un trauma trasero, la parte posterior del paciente, y ahí también puede haber una perfusión del tórax, del pulmón. El pulmón también está saliendo por la parte trasera, y yo no me di cuenta porque simplemente observé la parte superior del paciente. Entonces, es muy importante, por eso recalcaba mucho en el XABS del trauma, la valoración cefaloconductal del paciente anterior y posterior. Anterior, frontal, posterior, trasera, muchachos, es muy importante. Y sobre todo, como dice Henry, la evaluación completa y sistemática de todo, la cavidad pulmonar, la ingurgitación yugular, ¿sí? Y la parte posterior del paciente. Gracias, Henry, por la apreciación, muy buena. Segundo, palpación. ¿Qué sería la palpación? Yo empiezo a hacer esa palpación del tórax del paciente y al momento de hacer la introspección o la maniobra, sentí cómo se hundió una costilla. Ahí es una crepitación ósea, es decir, crepitación, pues obviamente el crujir o el sonido que produce el momento de palparla. Me di cuenta que el paciente, a pesar de que se veía la forma, vi un edema y al tocarlo, inmediatamente evidencié que esa costilla se hundió. Es una crepitación ósea. Entonces, la palpación también me puede dar o determinar una fractura, ¿cierto? Efisema subcutáneo. ¿Qué es el efisema subcutáneo? Si quieren profundizarlo, profundícenlo aún más. Es cuando evidencio esa protuberancia que se produce sin que el pulmón esté por fuera del cuerpo, es decir, no hay una herida abierta, pero sí evidencio que se empezó a presentar una bolsa en la piel. Eso es un efisema subcutáneo, es decir, el pulmón, el aire se está
filtrando por la parte cutánea hablamos de piel, ¿cierto? Y se creó una protuberancia y al cual al tocarla, esa protuberancia al tocarla es como si tocara nieve, se va a hundir, ¿cierto? Eso es un efisema subcutáneo también en el trauma de tórax. Si quieren profundizarlo, averigüen sobre el efisema subcutáneo, que es muy importante y se presenta muy a menudo en el trauma de tórax también. También en las heridas cortopunzantes también se puede presentar el efisema subcutáneo, no en la zona de penetración, quizá la arma blanca entró por una parte lateral y perforó la parte superior y ahí se hizo un efisema subcutáneo. Estos también son puntos que yo tengo que evaluar y visualizar al momento de la palpación. La palpación es como si usted tocara nieve, como si usted palpara nieve. Eso se siente el efisema subcutáneo. Y puntos dolorosos. Los puntos dolorosos, pues obviamente si hay una lesión torácica anterior o posterior, al tocar o al palpar, el paciente inmediatamente hace la reflexión de dolor. Identificar esos puntos dolorosos porque ahí puede haber una circunstancia de motoras, de neumotoras o una pequeña hemorragia subcutánea que también puede afectar a la parte del paciente. Y como tercera medida, la auscultación. Aquí hago una pequeña pregunta. ¿Los auxiliares de enfermería o APHs debemos tener un forendoscopio a la mano? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Sí o no? ¿Tenemos que tener forendoscopio o estetoscopio a la mano? Sí, señor, siempre. Sí, señor. Fabián dice que sí. Wilmer dice que sí. ¿Quién más dice que sí? Sí debemos Yo digo tenerlo. que sí, Mayerly, ¿qué señor. dice? Sí, Claro señor, que sí debemos sí. tenerlo. Eso no es solo de los médicos que lo cargan ahí encima, que casi ni lo usan, ¿cierto? Nosotros somos los que quizás más lo usamos. ¿Para qué utilizamos nosotros el fonendoscopio o el estetoscopio, muchachos? ¿Para qué lo usamos aparte de lo que estamos hablando? ¿Quién me puede decir para qué sirve? ¿Para qué en enfermería o en la PH nos puede servir un estetoscopio? Bueno, inicialmente uno evalúa, digamos, los ruidos que genera el corazón, ¿no? Pero Los ruidos adicionalmente cardíacos, sí. uno puede hacer evaluación del tórax del paciente Ujú, para verificar si hay, digamos, ruidos como timpánicos o se están velando los ruidos y eso le puede indicar a ujú, uno que hay líquido o hay aire dentro de alguna parte del tórax, ¿no? Creo yo que esas serían exacto. las formas en que uno usaría el fonendo en prehospitalario, ¿no? O bueno, como auxiliar. Gracias, profe. Y se les olvidó la función más importante para nosotros los auxiliares de enfermería. Ok, Julie lo acabo de decir y Mau lo acabo de decir para tomar la presión arterial, muchachos. Nosotros tomamos la presión arterial y somos los directos. Entonces, ¿nosotros tenemos que tener nuestro propio fonendoscopio? Claro que sí, muchachos. Y cómprense uno bueno. Uno bueno porque los ruidos cardíacos, los ruidos respiratorios, los murmullos vesiculares, cuando auscultamos la parte yugular también los podemos auscultar, que son los ruidos vesiculares, también los podemos hacer. Esos murmullos con un buen fonendoscopio es muy bueno. Hagan la inversioncita, es un fonendoscopio bueno por ahí, millón y pico para arriba, pero créanme que vale la pena la inversión porque es invertir en uno, pues cuando tengan la oportunidad de hacerlo, compres en uno bueno, porque la verdad la diferencia es abismal en cuanto a la auscultación, sobre todo en la parte cardíaca y torácica, la auscultación con un buen fonendo es espectacular, todo lo que uno puede escuchar es excelente. Entonces, muchachos, el fonendoscopio es una de nuestras herramientas primordiales como auxiliares de enfermería. Yo no me lo bajo, yo siempre que salgo en el bolsillo o me lo cuelgo porque yo lo utilizo demasiado. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta en esa parte. Listo, entonces, la auscultación, el murmullo vesicular, lo que les da ahorita aumento o disminuido, ¿qué es el murmullo vesicular? Ahí como para que lo expliquemos un poquito en cuanto a murmullo vesicular, pues es el sonido respiratorio que puede ser normal, puede ser aumentado o puede ser disminuido. Eso se conoce como murmullo. ¿Sí? Entonces, a la auscultación del paciente, el murmullo vesicular, se escucha la respiración, la inhalación y la exhalación se escucha perfecta, no se escucha crepitancia. Se puede escuchar una ocultación muy fuerte, es decir, que está aumentado el murmullo vesicular, o el murmullo vesicular puede ser muy, muy disminuido. Esa respiración se escucha muy, muy abajo, se escucha, pero muy pasito. Entonces, eso se conoce como murmullo vesicular. Los ruidos agregados que pueden ser lo que le llaman sibilancias, crepitancias, sonidos de bolsa de agua, como para que lo entendamos, y sobre todo que la simetría en los ruidos sea igual. En un tórax normal, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo deben hacer una expansión y contracción, el murmullo vesicular debe ser paralelo, pero puede ser que el izquierdo esté bien y el derecho esté crepitante.
el paciente tiene mucha secreción o tiene sangre en ese pulmón o tiene un neumotórax y estoy escuchando esas sibilancias allá, cómo es que el aire pasa por esos alveolos. Entonces, eso es importante, muchachos, en la evaluación sistemática de un paciente, la inspección visual del paciente, la palpación del paciente y la auscultación del paciente es importantísima y primordial siempre en la parte del hemotórax. Y siempre, cuando hablamos de hemitórax, es los dos, ¿no? Siempre ambos pulmones, porque son dos, ¿no? No es uno solo, siempre en las dos partes. ¿Claros con esta información, muchachos? Aquí les voy a pasar, le digo, el motivo de mi regaño, pero bueno, observen este caso, que esto pasó en Bucaramanga. Es un video muy corto, pero quiero que ustedes evidencien la magnitud de este daño que se presentó en este paciente. ¿Qué alcanzaron a observar ahí, muchachos? ¿Vieron el video? ¿Qué me puede decir que alcanzó a observar en ese pequeño video corto? Esto fue una herida con arma cortopunzante en un paciente, en una pelea. ¿Alcanzaron a ver el video? ¿Lo puede repetir? El paciente está respirando por la herida, mi estimado instructor, ¿sí o no? Bueno, sí, literal, literal, literal no lo había visto de esa manera, pero sí. Voy a poner otra vez el video para que lo observen. ¿Lo pudieron ver? ¿O se pausó? Se pausó. Espérenme, ya se los voy a volver a poner. ¿Qué será lo que se me va ahí adentro, muchachos? El ¿Qué pulmón, evidenciaron? Sí, la aorta. ¿están de acuerdo? Es el pulmón lo que se ve ahí. También se ve la aorta muy bien, muy observativo. La costilla está fracturada o está completa. No, ahí está Está fracturada. fracturada. Muy bien. Está cercenada porque fue con un cuchillo. Sí, don Henry. Profe, ahí totalmente una herida de tórax abierto, ¿no? Ahí no hay forma, bueno, tapar la herida para que pueda haber un intercambio gaseoso mientras lo transporta uno, ¿no? Digamos que la única, digo, estar esperando por la herida del paciente, pero muchas gracias. La única, digamos, algo bueno que le pasó a este paciente es que a pesar de la magnitud de la herida, el pulmón no se perforó. Entonces, por eso se evidencia ahí la expansión y contracción. Hay una lesión muy grave en la pared torácica y este paciente iba también con una punción precordial bastante severa. Aparte que lesionó la aorta, el compañero que lo vio, se le hizo presión directa en la aorta a este paciente. Eh, digamos, para hacer el control directo de una hemorragia, cuando no hay forma de hacer una contención con apósito, hay que hacerlo directo, y se trasladó rápidamente. El paciente se salvó, es un paciente que se salvó, pero la atención prehospitalaria en este caso es primordial. Les quise mostrar a ustedes ese pequeño video, pues como por no ser tan crudo, pero es bastante complicada la atención y pues mantener la calma y actuar de manera inmediata es primordial en este caso. Cuéntanos, Wilber. Profe, bueno, a Dios gracias se salvó, pero hay que secuelas leve, sí, debe quedar con Uf, algún tipo de secuelas, ¿verdad? sí, el paciente les tocó ponerle una placa en la parte torácica para hacer como la expansión, porque al momento de cortarlo en la momento de la lesión que le estaban causando a ese paciente, que fueron entre varios, quitaron parte de las costillas y obviamente las botaron. Bueno, se perdieron en el momento de la acción. Esto fue bastante traumático, pero fue un paciente que se pudo estabilizar rápidamente y un paciente que se pudo trasladar a una clínica de alto nivel y obviamente toracotomía de emergencia, timbre para cirugía, una cirugía demasiado larga y extensa, pero es un paciente que duró casi un año hospitalizado. Wow, cuéntanos.
Profe, ¿cómo aborda uno la aorta ahí en ese instante? La hemorragia es evidente, Mao. Al momento, pues obviamente de ver digamos, el tamaño de la herida, la hemorragia es evidente. Entonces lo que Correcto. hace uno es hacer una palpación directa con dos o con un dedo directa para hacer digamos, como es una vena, a pesar de que es una vena de alto calibre, la hemorragia no es tan profunda como si fuera una arteria. Si fuese una arteria no había forma de salvar al paciente. Entonces lo que se hizo fue introducir con el guante para hacer digamos que la palpación y pues inmediatamente controlar esa hemorragia. O Eso sea, se hace directo. sellar la vena con los dedos. Sí, señor. Ok. Exactamente, directa, porque se evidencia directamente ahí. La hemorragia era bastante, o sea, era perfundida, sí, entonces lo que se hace es directa. La palpación se hace directa en la aorta y pues eso dio tiempo de llegar con el paciente rápidamente a que cauterizaran esa hemorragia lo más rápido posible. Me dicen que quieren el video otra vez. Uy, está muy sangriento estos muchachos. ¿Lo vemos otra vez? ¿Lo quieren ver otra vez, muchachos? Sí, no hay problema, veámoslo nuevamente. Una última vez para continuar entonces. Listo. Entonces, muchachos, protocolo del manejo en APH para todo lo que tiene que ver con situaciones de trauma torácico. Primero, el soporte ventilatorio. Muchachos, siempre les he dicho a ustedes que no pase lo del compañero que nos contó la vez pasada que la ambulancia salió sin oxígeno y el paciente se les complicó. El oxígeno es fundamental en cualquier tipo de situación de trauma torácico. El soporte ventilatorio y la oxigenoterapia y sobre todo tener nuestro AMBU a la mano, nuestro BBM a la mano, nos va a ayudar a marcar diferencia entre vida o muerte en el paciente. Esa suplencia de oxígeno y esa estabilización con BBM, si es el caso del paro respiratorio del paciente, es muy importante. Siempre la saturación de oxígeno hay que mantenerla entre 94 y 95% hacia arriba. Si el paciente empieza con un trauma torácico a desaturarse, que es desaturación después de que baje el 90%, es un paciente que posiblemente nos va a colapsar rápidamente y nos va a hacer un paro respiratorio. Entonces, el soporte ventilatorio es estrictamente necesario. Nuestra amiga, yo siempre les digo cuál es nuestra amiga, la máscara de no reinhalación, que es la máscara con la bolsita. Esa es nuestra amiga directa. La cánula nasal nos puede ayudar, pero acuérdense que la cánula nasal solo suple el 30%. La máscara de no reinhalación nos va a suplir el 70% y el BBM directo pues nos va a suplir el 100%. Entonces, es importante. Hay otros sistemas que son los Venturi, pero para allá un Venturi es totalmente diferente. Yo siempre prefiero usar la máscara de no reinhalación y esa es nuestra arma letal para, el paciente con un tipo de estabilización. Este tipo de máscara de no reinhalación nos va a ayudar muchísimo. El monitoreo, muchachos, siempre el monitoreo es fundamental. Signos vitales y la constancia vital es importante. Acá en este caso también entra la presión arterial, muchachos. Una toma de presión arterial nos puede determinar si el paciente nos está haciendo una exacerbación, el corazón está trabajando muy rápido o si el corazón está empezando a presentar deterioro. Esto también lo puede tener a la frecuencia cardíaca, pero la presión arterial también es muy importante. Si tengo un monitor de signos vitales, pongo el brazalete y pongo ese monitor a que me tome cada 2 minutos la presión arterial. Si ustedes tienen monitores de signos vitales de sus ambulancias, conozcan cómo es el funcionamiento y cómo lo pueden modificar los parámetros, ¿no, muchachos? Yo puedo poner que el monitor me tome los signos, los parámetros cada minuto, cada 2 minutos, cada media hora, cada 40 minutos, y es importante que tengan en cuenta y conozcan los equipos que ustedes tienen. Entonces, el monitoreo continuo es importante. Si no tengo monitor de signos vitales, pues a la antigüita, el fonendoscopio, mijo, y tomen presión arterial. Importantísimo a tener eso. Pulsoxímetro, pulsoximetría y saturación de oxígeno es crítica y necesaria e indispensable en ese tipo de situaciones. Y el transporte inmediato a un centro asistencial es primordial, muchachos. Estabilizan el paciente, determinan un trauma cerrado de tórax, inmediatamente trasladamos a ese paciente lo más rápido posible a un centro asistencial. Recuerden que no podemos pasar los 80 kilómetros por hora, lo más rápido posible es en la medida de la posible lo más segura y llegar con ese paciente crítico siempre va a ser urgencia vital. Entonces, la demora nos va a dificultar que el paciente tenga una completa recuperación. Entonces, la sospecha crítica del paciente siempre es tomar decisiones, tomar decisiones y la respuesta rápida, muchachos. Entonces, mecanismos de alto impacto, o sea, si el trauma que yo evidencio en el paciente es
por la cinemática del trauma evidencia que el paciente puede tener una lesión muy fuerte, ¿cierto? El esfuerzo respiratorio que el paciente está presentando o la simetría torácica me está determinando que el paciente tiene un trauma cerrado de tórax y el deterioro del estado o el estado de shock del paciente o el estado de conciencia del paciente me está determinando que ese paciente es una situación crítica. Vuelvo y repito, la evaluación rápida siempre va a tener eh, primordial, siempre va a tener una prioridad en este caso. El paciente con un trauma torácico se va a choquear muy rápidamente, muchachos. Acuérdense que el shock es pues el desmayo de periodo del paciente o el estado completo de inercia del paciente. Ya lo hemos visto, pero si quieren volver a preguntar qué es un estado de shock, pues averigüenlo completamente. El estado de shock, el paciente se nos choqueó, se nos desmayó, se nos desgonzó el paciente, el deterioro puede ser muy periódico, muy rápido, entonces la habilidad de la pH en la evaluación y el traslado de este paciente es primordial para todo lo que tiene que ver con el traslado de APH. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Interesante la clase de hoy. Afirmativo, señor Creo que, instructor. Muy Ese, creo interesante. que casi, yo creo que casi todas las yo clases que creo, hemos visto han sido interesantes. todo dentro del XABCD es importante a la hora de evaluar un paciente, pero mire que bueno, seguimos encontrando, a pesar de que llevamos hartas clases trabajando en digamos, en la evaluación XABCD, cada vez encontramos más cosas asociadas, porque mire que aquí también hay hemorragias, ¿no? Y hemorragias que No, amenazan la vida en corto tiempo, ¿no? Entonces, y una exacto. pérdida grandísima. No sé si en el tórax uno alcanza a guardar como 3, 4 litros, 3,5 más o menos, ¿no? Entonces, Por eso, ese, sí. uno puede ver el paciente que no tiene ninguna perforación ni nada, pero está perdiendo sangre a nivel torácico. Ahí casi que se puede desocupar sin que uno se dé cuenta en corto tiempo, porque lo que hablaba usted ahora, los vasos sanguíneos que pasan por ahí son de un calibre bastante grueso, entonces el caudal de sangre que manejan es grande. Claro que No, sí. la clase bastante interesante, profe, porque siempre que uno encuentra pacientes, digamos que casi que la amenaza a la vida la encuentra en B. Muchas gracias, profe, muy Ujú. amable. No, muchachos, la idea es esa, por eso yo siempre trato de profundizarles aún más en cada uno de los temas. A veces, digamos que hablamos en parte de lo mismo, pero siempre la idea es profundizarles a ustedes mucho más y que conozcan un poco más a fondo de la terminología y sobre todo de la atención que nosotros como OPHs, aunque es limitada, podemos hacer en este tipo de situaciones. Si conocemos la lesión, si conocemos la herida y conocemos el caso, podemos analizar y podemos actuar de una manera mucho más directa y sobre todo pensando en la vida del paciente. Entonces, ojalá que les haya gustado, muchachos, que no hayan quedado traumados, no mentiras, la idea es esta, que veamos las cosas de una manera más directa. Me gustaría ser mucho más directo, pero pues no me lo permiten. Pero bueno, muchachos, esta es la idea, esta fue la clase del día de hoy. Recuerden que estas clases quedan grabadas y las requieren, las diapositivas se las pueden suministrar. Y cualquier cosita, muchachos, nos vemos el martes en una nueva clase y el jueves próximo con otra con ustedes. Entonces, muchachos, pasen muy buena noche, muy buen fin de semana y nos estamos hablando. Jefe, muchas gracias. Buenas noches a todos los compañeros y a usted, profe, muy amable. Que descansen, muchachos. Buenas noches, profe.